Buenas tardes, soy la doctora Puchuri de Cabeza y Cuello del Hospital Hipólito Unanue. Por favor, ¿podrían confirmarme cómo llega la señal? Buenas tardes, doctora. ¿Se escucha? Sí, se lo escucho. Ok, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hacer 3 clases. Una primera parte introductoria, pero antes vamos a ver quiénes están. Canchari, Capcha, Soto Rubio, Cuello, Doctora Soto Rubio presente. Cuello, Reyes, Presente, doctora. Carrillo, Presente, doctora. Seña, Presente, doctora. Yaranga, Huamán, Cam, Presente, doctora. Barrientos, Presente, doctora. Romero, Cruz, Presente, doctora. Buenas tardes. Rosales, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes, Feria, Presente, doctora. Buenas tardes. Espino, Presente, doctora. Dávila, Presente, doctora. Solís. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar la primera parte, ¿no?, de patología congénita de la región, ¿no? Entonces, esta es la primera parte, una introducción bastante rápida de la anatomía de la región. ¿Y qué patología vamos a ver? ¿Se está viendo las imágenes? ¿Me confirman? No, doctora, no se ve. No, no están viendo nada. Ahora, Sí, doctora. ok. Bueno, entonces, esta es una imagen de lo que es la región de cabeza y cuello. Ustedes están viendo acá estructuras vasculares, el sistema linfático, ahí están los ganglios, del tamaño normal, ¿no? Bastante precioso, menos de 1 centímetro es normal. Filetes nerviosos, las glándulas, ¿no? Y vamos a ir viendo, a ver cómo vamos a tratar de zonificar, ¿no? Entonces, en cara, por ejemplo, tenemos 2 planos, un plano que pasa por la espina nasal y otro por la región supraorbitaria, que nos va a dividir en tercio medio, tercio inferior, tercio superior, ¿no? Igual acá, superior, medio, inferior. También hay planos verticales que nos va a subdividir en 5 planos verticales, ¿no? Aquí está, ¿no?
Entonces tenemos un quinto que va a ser prácticamente la extensión del ojo, canto interno a canto externo del mismo ojo, que es un quinto, el otro es otro quinto, la base nasal un quinto, y completamos los quintos externos, ¿no? Entonces 5 quintos. Debajo de la piel vamos a tener tejidos celulares subcutáneos, paquetes musculares, ¿no? Los accesorios de la cara, y el soporte va a ser la parte ósea que llamamos macizo facial. En cuanto al cuello, es la parte del tronco que une la cabeza y el tórax, también tiene piel, tejido celular subcutáneo, y vamos a tener a músculos, ¿no? Estos músculos van a formar triángulos en el cuello. Este es el músculo más importante, como teníamos, ¿no? Que es el esternocleidomastoideo, que va a subdividir al cuello en un triángulo anterior, por delante, y todo lo que va por detrás en el plano. A su vez, esos triángulos van a ser subdivididos, ¿no? En primer lugar, derecha, izquierda, y adicionalmente esos triángulos van a ser subdivididos por otros músculos más pequeños, ¿no? Aquí tenemos el bigástrico, va a delimitar el triángulo mandibular, el vientre anterior de ambos, el triángulo mentoniano. Acá tenemos otro músculo, el lomo delteo, que va a delimitar el triángulo carotídeo, ¿no? Hacia atrás, el triángulo supraclavicular y el triángulo. Aquí nos queda un triangulito, ¿no? El triángulo muscular. Bueno, ¿qué vamos a tener en estos triángulos? ¿Cuál es el contenido de estos triángulos? Vamos a tener todo lo que hemos visto en el cuello, ¿no? Pero lo que de repente más llama la atención es que vamos a tener ganglios, que van a tomar el nombre de las estructuras que están acá, o como vamos a ver más adelante con número 1, ¿no? Pero también vamos a ver estructuras, ¿no? Vamos a ir viendo a ver qué cosa encontrar. Todo esto vamos a ver, ¿no? Paquete vasculoso, el sistema linfático, ¿no? Y todas esas estructuras están envueltas en un tejido que llamamos aponeurosis, ¿no? Aponeurosis del cuello, aponeurosis profunda. O sea, hay aponeurosis superficial, aponeurosis media y aponeurosis profunda del cuello. Lo más importante es la profunda, que a su vez está subdividida en superficial de la profunda, media de la profunda y profunda. La superficial de la profunda va a envolver el esternocleidomastoideo y el trapecio. La media de la aponeurosis profunda del cuello, llamada también visceral, como se está prácticamente todas las veces, ¿no? Está la tiroides, la tráquea, los vasos, y el plano más profundo, la aponeurosis profunda del cuello, profunda de la cuello. ¿Por qué es importante estos tejidos? Porque entre ellos van a delimitar planos virtuales que a su vez pueden discurrir colecciones, ¿no? Sobre todo colecciones turbulentas, ¿no? Puede descender hacia regiones inferiores, ¿no? Se dice que hasta puede llegar hasta el psoas, ¿no? Y puede producir infecciones muy severas, ¿no? Los límites del cuello, bueno, está dado por la mandíbula, con su rama ascendente, su articulación interporomandibular, la apófisis mastoide, la línea occipital superior, la próxima. Y a nivel inferior tenemos el borde superior del esternón, las clavículas, y por detrás una línea que pasa por la articulación acromioclavicular, y a su posterior tenemos la apófisis espinosa de la séptima cervical. Este es un esquema de los triángulos que venimos mencionando. Ahí están sus nombres. Esta es una vista lateral de lo mismo. Y ahora vamos a ver qué cosa vamos a encontrar en otro. En todos los triángulos vamos a encontrar ganglios, ¿ya? Entonces en el submendoniano también, y aquí vamos a tener ganglios submendonianos y adicionalmente las venas yugulares. En el triángulo submandibular vamos a tener la glándula, ¿no? La glándula submandibular, submaxilar, lo mismo. Ganglios, ¿no? Ganglios submaxilares, y adicionalmente vamos a tener una rama del nervio.
área malar. En el triángulo carotidio vamos a tener ganglios y además va a estar obviamente la carótida. La bifurcación de la carótida va acompañada siempre del nervio vago, va acompañado de la yugular interna, ¿no? Y adicionalmente en ese triángulo vamos a tener el océano. En el triángulo muscular también vamos a tener ganglios y ahí la continuidad de las venas yugulares. En el triángulo posterior hay que tener bastante cuidado porque el triángulo posterior se va a caracterizar, aparte de tener ganglios, está ricamente inervado. Ahí vamos a tener el nervio espinal, el onceavo, vamos a tener el plexo cervical, su rama cutánea, y vamos a tener también el plexo braquial en su tronco superior. En el cuello también tenemos planos horizontales que nos van a subdividir en zona 1, zona 2, zona 3. La zona 1 es un tanto baja. Cualquier lesión o cualquier tumoración en esta zona, siempre hay que valorar la parte torácica, ¿no? Este tumor se ha iniciado en el cuello y ha proseguido al tórax o al revés, pues un tumor de tórax que se ha extendido hacia el cuello, ¿no? Siempre tener esa parte en la zona 1. Cuando hay trauma, cuando hay tumores, ¿no? Y la zona 3 es una zona también asociada más a base de cráneo. De la misma forma, una lesión tumoral o un tumor, ¿no? Entonces, puede ser que sea originado en el cuello, ¿no? Y está muy alta, o al revés, puede estar viniendo de base de cráneo y se ha extendido hacia la zona 3. La zona 2 más específicamente relacionada al cuello. Este es un esquema de lo mismo, zona 1, zona 2, zona 3 alta del cuello, tercio inferior o mandíbula, tercio medio, tercio superior vocal. Y aquí está lo que les decía, ¿no? Tenemos los grupos ganglionares, las podemos llamar de acuerdo a las estructuras que están muy próximas, o también lo podemos llamar, así como ustedes están viendo, con números romanos. Esta es una nomenclatura internacional que se puede identificar en cualquier idioma, ¿no? Esta es la que a veces más usamos. Donde ustedes pueden ver que a lo largo del esternocleidomastoideo está el 2, el 3 y el 4. Completamos con el 1, el 4 anterior, o perímetro traqueal, y el quinto que es el triángulo. Podemos llamarlo así con números romanos, o también por las estructuras por las que están muy próximas. ¿Sí? El 1 puede ser región femenina. El 2, 3 y 4, 2 yúgulo carotidio superior, 3 yúgulo carotidio medio y el 4 yúgulo carotidio. El quinto es en posterior, el nervio espinal, que se puede llamar también región espinal. Y el sexto, que está en la región anterior, región preladina. Entonces, cualquiera de las dos nomenclaturas se pueden usar. En romance es la nomenclatura universal, en cualquier idioma podemos interpretar el nombre. Bueno, este es un cuadrito, un resumen de lo que van a tocar ustedes en el capítulo de cabeza y cuello. Probablemente no esté incluido todas las patologías, pero sí lo que van a seguramente desarrollar a lo largo de estos días. Patología congénita que vamos a ver hoy día, traumatología, seguro que ya está listo, patología tumoral. Hoy nos toca patología de tiroides y paratiroides. Cirugía reconstructiva que de repente en una resección radical hay que reconstruir, o en un trauma que también que toca, ¿no? Y la cirugía ortognática, que también creo que ya han avanzado, que es alteración del desarrollo de los maxilares. Bueno, ¿qué vamos a ver nosotros cuando vienen los pacientes a una consulta? Entonces van a venir porque tienen una masa, en dónde, ¿no? Qué tamaño, cuánto tiempo tiene, qué edad tiene el paciente, tiene signos de infección, inflamación, eritema, dolor, calor, consistencia, blanda, resistente, dura, pétrea, tamaño, localización, ¿no? El triángulo posterior,
edad del paciente, ¿no? Entonces, vienen con una serie de masas y nosotros debemos tratar de evaluar y verificar frente a qué podemos estar, ¿no? En primer lugar, hay que diferenciar frente a qué grupo etario estamos. Tenemos adultos mayores, edad intermedia, 15-40, o son niños. Son adultos mayores de 40 años. Amerita cualquier masa descartar que no sea maligno. Eso es lo primero que hay que descartar. No pueden ser inflamatorios, sí pueden ser, pero primero hay que descartar el maligno. En los jóvenes y los niños, la primera causa de una masa, una adenitis, es mayormente inflamatoria. En los niños no necesariamente es congénito, ¿no? Se podría decir que los niños podría estar en primer lugar los congénitos, pero no, inflamatorio. En los adultos mayores, en segundo lugar, el inflamatorio, y podríamos decir de repente que en los adultos ya no encontramos patología congénita, pero no, sí podemos encontrar. Bastante raro, en menor proporción, pero sí también podemos encontrar. En cuanto a los tumores malignos, ya habíamos dicho en los adultos es la primera alternativa, pero en cuanto a niños y edad media, los niños van a tener más niños, mientras que en los jóvenes, ¿no? Aparentemente los tumores malignos serían en última alternativa. Pero hoy en día vemos que esta edad está bajando un tanto, ¿no? Debido a probablemente estilos de vida diferentes, ¿no? Tanto en la alimentación, en el sedentarismo, ¿no? Entonces esta edad va bajando constantemente. Vamos a ver qué enfermedades congénitas podemos encontrar. A ver, en los niños, en primer lugar, que se encuentra. En segundo lugar, en los jóvenes, en primer lugar, en los adultos, ¿hay enfermedades congénitas? Sí. ¿Raras? Sí. ¿Cuál de esas raras podríamos encontrar? Pero hay otras. Dentro de las enfermedades inflamatorias, en todos los tres grupos etarios es lo mismo. Las ganglios están aumentadas de volumen por un proceso viral, un proceso bacteriano, un proceso granulomatoso, ¿no? Tipo de tuberculosis. Este es un cuadrito de causas de adenopatía, ¿no? En que, ¿cuáles son la agente etiológico que puede aumentar de volumen, puede inflamarse? Entonces, en primer lugar, están de lejos las infecciosas. Y ellos, debido a que virales, en primer lugar, ¿no? Rubiola es una de ellas que cruza mucho con adenopatías, pero varicela zoster, sarampión, adenovirus, citomegalovirus, HT, Epstein-Barr, las citolovirus pueden aumentar de volumen. Y dentro de las bacterianas, lo más comunes son estreptococo, estafilococo, enfermedad por anemia de gato, celosis, ¿no? También podemos encontrar dentro de las infecciosas las micóticas, clamidias, parásitos, riquezas. Un segundo grupo bastante raro, pero sí podemos encontrar enfermedades inmunológicas que pueden cursar con neuropatías, como lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, AR juvenil, entre otros, ¿no? Y dentro de las malignas, sobre todo en los niveles 40, ¿qué podemos encontrar dentro de los ganglios? La enfermedad propia de los ganglios, ¿no? Que puede ser un linfoma, Hodgkin o Hodgkin, o puede ser una metástasis, ¿no? De algún primario, que da una metástasis al cuello, al ganglio. La leucemia, ¿no? Todas estas enfermedades malignas pueden aumentar el volumen. Y hay un grupo, ¿no? De enfermedades por depósito de lípidos bastante raro, ¿no? Que pueden cursar con neuropatías como enfermedad de Gaucher, Fabry, también. Y dentro de enfermedades endocrinas que nos puede llevar a confusión de repente, como pensar que de repente es tumor maligno o metástasis cervical, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta que a veces, muy raras veces, pero el hipertiroidismo puede cursar con anemia. Y en otro grupo que también existen, que se agrupan en otros, pero sí podemos encontrar, por ejemplo, tenemos la enfermedad de Castleman, Kawasaki,
kikuchi, posaitoma, sarcoidosis, amiloidosis. Entonces hay una serie de enfermedades que pueden cursar con adenoplasia. Ahora vamos a ver las neoplasias malignas, ¿no? Hemos dicho que en los mayores de 40, primero tengo que determinar de ellos cuál está en primer lugar el linfoma, pero podemos ver que va a ser el tumor maligno de mayor frecuencia también en todos los tipos de cáncer. En segundo lugar, tenemos las metástasis, ¿no? Acá, en mayores de 40, pero si son jóvenes también podemos encontrar. Obviamente, entonces la masa es en mayores de 40 años, debemos valorar de la siguiente forma. De estas, el 85% va a ser neoplásica. Solo el 15% va a ser inflamatorias, congénitas, ¿no? En los adultos. De esas 85% que es neoplásica, el 85% es maligno. Solo el 15% va a deberse a tumores benignos. De esos 85% que son malignas, 85% es metástasis. Y solo el 15% primario. O sea, primario puede ser un linfoma, un mayormente son metástasis bastante altas, ¿no? Si hablamos de metástasis y cuando hablamos del TMM, del famoso TMM, neoplasias malignas, ahí entraría el N, ¿no? Y de estos metástasis en el cuello, el 85%, el origen va a estar por encima del cuello, o sea, vamos en cara, cuello, ¿no? Pero va a haber un 15% de metástasis que va a venir por debajo, que el primario está por debajo de las clavículas. Por ejemplo, el ganglio de Virchow, cáncer de mama, de próstata, de ovario, de otros lados pueden dar metástasis también. Cuando tenemos ganglios, metástasis ganglionar, dependiendo del grupo donde está comprometido el ganglio, podemos ir a buscar el primario, ¿no? Si estamos en el grupo 1, también no solamente neoplásico, sino también inflamatorio, ¿no? Tenemos en el grupo 1, en su mentoniano, hay que buscar cavidad oral, ¿no? Algún proceso infeccioso o algún proceso químico. En el grupo 2, si tenemos un ganglio en el grupo 2, hay que buscar faringe, orofaringe, nasofaringe, hipofaringe. Ahí debe estar el foco, ¿no? Y si estamos en grupo 3, siempre buscar tiroides, ¿no? En grupo 4, esófago, cervical, ¿no? Y en el grupo 5, aquí está el famoso supraclavicular, ¿no? Y ahí está el famoso ganglio de Virchow, ¿no? Estómago. Pero no solamente estómago va a dar metástasis a la región supraclavicular, páncreas, esófago, pulmón, mama, ovario, próstata, pueden dar metástasis a la región supraclavicular. Y si vemos una metástasis occipital, hay que buscar cuero cabelludo. Bueno, entonces los pacientes van a venir por un nódulo, una masa, en cualquier parte de la cara, del cuello, y tenemos que analizar tal como hemos analizado, ¿no? La edad, el tiempo, estos son ganglios, ¿no? En su tamaño normal, ¿no? Y aquí pueden ver a lo largo del paquete vaginal del cuello, están distribuidos aquí, muy cerca a filetes nerviosos, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que tener bastante cuidado. Aquí están las maxilares, ver las neoplasias. Bueno, y dentro de las neoplásicas, bueno, todos los neoplásicos que podemos ver, ¿no? Como laringe, faringe, cavidad oral, y otras enfermedades neoplásicas vasculares, como puede ser glóbulo carotídeo, hemangioma, tumores neurogénicos, ¿no? Como el neurolinoma, tumores de glándulas salivales, de glándulas maxilares, de parótido. Bueno, en fin, todos los tejidos que encontramos en cuello, en cara, todos esos tejidos pueden degenerarse en tumor benigno y tumor maligno, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Claro, doctora. Vamos a tener 5 minutos de receso para continuar con la segunda clase.
Sí, alguien está levantando la mano. Sí, doctora, buenas tardes. No sé si consideró mi asistencia. A ver, Moreno, no. Romero. Sí, sí, doctora. A ver, un momento. Bueno, ¿se está viendo las imágenes? Se ve la PPT de la teoría, doctora. ¿De la anterior? ¿Sí? Se ve la del inicio. ¿El título cuál es? Patología quirúrgica de tiroides y paratiroides. Ah, ya, sí, esa es la segunda clase. Ah, ya. Recién te has reintegrado, ¿no? Cuando estaba pasando lista, ingresé. Ok. Ya, ok, tenemos un receso de 3 minutos, ¿no? Ok, bueno, vamos a continuar. Esta segunda clase vamos a entrar en lo que es procesos tumorales y nos ha tocado hoy lo que es dos glándulas, ¿no? Una primera, sí, Doctora, disculpe, no sé si me ha considerado en la lista también. Me entré un poquito después de que pasara. bueno, entonces vamos a tocar el día de hoy lo que es esta glándula tiroides y paratiroides. Pero vamos a ver la patología quirúrgica, o sea, no toda la patología de la glándula, ¿no? Vamos a ver que en la tiroides, en una posición normal, está ubicada ahí la relación que guarda con cáncer ingresado después, ¿no?
No me aceptaban y recién cuando empezó la clase me aceptaron. Ok. Bueno, esta es la tiroides, es la posición normal en la región pretraquial. Este es un tamaño normal, ¿no? Y aún siendo tamaño normal, pueden ver la relación que tiene con los grandes vasos, con la tráquea, la vía aérea y la vía digestiva, ¿no? Ustedes comprenderán que si esto crece por alguna tumoración, peor todavía si fuera una neoplasia maligna, va a invadir todas esas estructuras que están ahí, ¿no? O comprimir, puede ser benigno, pero puede comprimir la vía digestiva, y si es maligno puede infiltrar inclusive los vasos, ¿no? Entonces, esta es una tiroides normal, pequeñita, ¿no? Pero cuando crece es muy, puede comprimir, infiltrar todas las estructuras que están metiendo. Otro concepto que debemos tener presente es qué cosa es nódulo tiroideo. Un nódulo tiroideo no es más que un aumento de tamaño, número de células tiroideas, de los tirocitos, y que en términos generales es muy frecuente. La prevalencia en nuestro medio, estamos llegando, aquí dice 50%, pero hoy en día estamos llegando ya al 68%, ¿no? De presencia de nódulos tiroideos. No todos van a ser malignos. Entonces, 68% es 70% de la población en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita somos 17, ¿cuál sería 70%? 50% es 9, o sea, 9, 10, 11 de aquí, de los presentes, probablemente pueda tener. Dentro de la epidemiología, en realidad son comunes, siendo la mayoría de no palpables. Obviamente, si es menos de 1.5, no se va a palpar, menos se va a ver. Es más común en mujeres que en varones, una relación de 1 a 1, por el efecto estrogénico, ¿no? Obviamente en edad avanzada, recibido mayor cantidad de factores de riesgo. En áreas endémicas, por carencia o exceso de yodo, antecedentes de radioterapia por alguna enfermedad o radiación también. Hoy en día nos enfrentamos a eso, ¿no? Un diagnóstico incidental por imágenes. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos mandado una ecografía o una ecotomografía de cuello, ecodoppler de carótidas, un ataque de cuello, ¿no? Por enfermedades no tiroideas, ¿no? Y al final el informe nos va a informar que hay nódulos tiroideos. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Otro de los conceptos que vamos a tener presente es un microcarcinoma. ¿Qué es un microcarcinoma? Es un carcinoma más específicamente de tipo papilar y que de tamaño menor de 1 centímetro. Entonces, menor de 1 centímetro obviamente no ha producido mayor molestia en el paciente. Entonces, estos son hallazgos. Pacientes que han fallecido por otras causas, ¿no? Se hace el estudio en las autopsias de las tiroides y se encuentran micronódulos, ¿no? Se los estudia y pueden reportarse como cáncer, ¿no? Entonces, no ha muerto el paciente por este carcinoma, sino por otras causas, ¿no? No está asociada a mortalidad por este cáncer. Pero sí hay que tener presente, ¿no? Que es un microcarcinoma menor de 1 centímetro y específicamente más del tipo papilar. ¿Cuál es la incidencia de cáncer? Bueno, aquí es 15 al 18, exagerando, podemos llegar hasta 25% de los nódulos fríos, no de los nódulos calientes. ¿Cuál es la etiopatogenia para aquí, ¿no? Para que aparezcan los nódulos tiroideos? Es multifactorial, hay muchos. Vamos a ir de los que es común de repente a otras enfermedades, a ver, ambientales. Yodo, déficit o exceso de yodo es un factor de riesgo para nódulo tiroideo, para cáncer también. Bueno, el tabaco indiferencia, no solamente para tiroides, sino para múltiples enfermedades, así que el tabaco es realmente un factor de riesgo para múltiples. La radiación ionizante también, ¿no? Para múltiples enfermedades, no solamente tiroides. Y aquí de repente ya más relacionado a tiroides, el embarazo y la ingestión de sustancias ociógenas naturales como la yuca, la mandioca, la col, se dice, ¿qué serían sustancias ociógenas? Otro de los factores que también es
considerado para múltiples enfermedades son los genes, ¿no? Para múltiples enfermedades, si tienes una asociación a un gen, probablemente es lo mismo. En este caso también no podría estar ajeno, entonces se ha demostrado que los gemelos univitelinos tienen mayor cantidad de nodos tiroideos a diferencia de los bivitelinos. De ahí sugiriendo la influencia genética en la formación. Pero además también hay un cáncer medular de tiroides que ya se ha encontrado el gen autosómico dominante. En el cáncer papilar también se ha encontrado algún gen, todavía en estudio, todavía no determinante, pero sí se está asociando, ¿no? Y algunos otros factores que van a estimular la proliferación de los tirocitos, como las interleuquinas, factores de crecimiento derivados de fibroblastos, y acá un valor muy importante, la TSH. Creo que es la de mayor importancia, sobre todo en cáncer papilar. Entonces, ¿cuáles son factores de riesgo para el cáncer de tiroides? Sexo masculino, ¿no? ¿Cómo les explico? Habíamos mencionado que la cantidad de nódulos es mayor en mujeres que en varones, de 9 a 1. Pero de esos 9 de mujeres, no todos van a ser cáncer. Pero en el varón, en ese 1, es probablemente que ese 1 sea cáncer. Extremos de la vida, los niños y geriátrica, pues bueno, han estado más sometidos a mayor cantidad de factores de riesgo. Los nódulos que crecen constantemente, ¿no?, son sospechosos. Si hay invasión local, si son fríos, también es sospechoso. Y los factores geográficos, ¿no?, donde hay zonas oceógenas, débil o exceso de yodo. Hoy en día esto ha disminuido un tanto, ¿no?, porque ustedes saben que la sal que nosotros consumimos es yodada, pero en algunos lugares todavía lejanos, sobre todo, se consume a veces otro tipo de sal, ¿no?, sal entera, en granos. Si crece rápido, si tiene antecedentes de radioterapia previa, frente a algún tratamiento, si tiene antecedentes familiares. Si es uno solo, también es sospechoso. Si es duro, poco móvil, hay ganglios, alteración de la voz, la gamografía es fría, entonces son sospechosos de maligno. Entonces, por ejemplo, acá, de acuerdo a la clínica, alta sospecha de maligno. Y crece rápido, está duro, alteración de la voz, poco móvil, hay un ganglio, es alta sospecha que estamos frente a una alteración. Vamos a asociar ahora el factor de riesgo al tipo de cáncer. La TSH que habíamos mencionado, más asociada a cáncer papilar. Las radiaciones también. Mientras que el yodo, tanto por exceso o por defecto, más está asociado al cáncer folicular. En cuanto al genético, bueno, el cáncer medular se ha demostrado en autosómico dominante, ¿no? No en todos, sobre todo en el familiar, porque hay un grupo esporádico que aparece así, esporádico. ¿Cuál es la clínica? Bueno, ya hemos mencionado, si es nódulo pequeño, ni siquiera se va a ver, ni se va nada, ni se va a palpar, nada. O sea, mayormente a veces son hallazgos, ¿no?, por exámenes que se hacen por otras razones. Pero si ya está grande, el paciente puede notarlo cuando se ve frente al espejo, en el examen de rutina, o de repente algún familiar le hace notar y le dice, no, hay un bulto en el cuello. Algunos pueden quejarse o pueden acudir a consulta por cervical, dolor de cuello, trombofagia, ¿no?, mandíbula, oído, y ahí por protocolo hacemos un examen de ecografía, ¿no?, para ver, para un control, ¿no?, y ahí vamos a encontrar nódulos. Cuando ya son muy grandes, ¿no?, ya obviamente va a obstruir la vía aerodigestiva, produciendo dificultad respiratoria, disfagia, no va a comprimir el tubo respiratorio y puede producir ronquera, ¿no?, si invade, infiltra el nervio laríngeo. En cuanto a la clínica, se puede hacer la palpación así, la palpación posterior, que son ya grandes, ¿no? Se ve, se nota, ¿no? En caso de eso, hay que palpar, tratar de palpar.
Y tenemos que estudiar, o sea, graduar, mejor dicho, ¿no? De bocio, ¿no? Grado 1, 2 y 3, ¿no? El 1, que es palpable, ¿no? O sea, es mayor de 1.5, pero todavía no se ve en el 1A. En el 1B sí puede ser visible, ¿no? Con cuello extendido. En el 2 sí, palpable y visible, y en el 3 ya, bueno, se puede ver a distancia. Tipos de nódulos tiroideos de acuerdo a su función, ¿no? Tenemos nódulo frío, tenemos nódulo caliente. De ellos, ¿cuál hemos dicho que es posible que sea cáncer? El frío. El caliente más está asociado a hiperpara, y lo que podemos encontrar es de repente taquicardia, tremor distal, adelgazamiento, nerviosismo. Dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica, en primer lugar, la TSH. Podemos continuar con la T4 libre, y si estamos pensando que es un hiper, ahí completamos con TSH, ¿no? Y si queremos ver, ¿no? Evaluar por imágenes, la ecografía es el gol estándar en el caso de tiroides, ¿no? Y de repente la ecografía nos da información que hay un nódulo frío, un nódulo sólido, hipoecogénico, una serie de características sospechosas. Completamos con la biopsia por aspiración con aguja fina y coguiar, ¿no? Si de repente ya está confirmado el diagnóstico, de repente, ¿no? Y debemos planear un tratamiento, o de repente no, es negativo, pero es un grande, y ahí ver qué estructuras están comprometidas para el planeamiento, la tomografía. Ecografía. Y estas son las características que nos brindaba la Asociación Americana de Tiroides, ¿no? ATA. Que nos dice, las características ecográficas nos van a proporcionar riesgo, no dices eso, no, sino riesgo. Por ejemplo, aquí tenemos características benignas donde el riesgo es menor de 1%, no quiere decir que sea cero, puede ser, pero es bajísimo, ¿no? Bordes definidos, quísticos, ¿no? Entonces la posibilidad de que sea maligno es bajísima, menos del 1%. No quiere decir que no, sino bajo. Si vamos al otro extremo, alta sospecha, tampoco es 100%. Probablemente de acuerdo a estas características, la posibilidad que sea maligno es alta, 70, 90, es muy alta. Nosotros particularmente lo consideramos ya como maligna, pero siempre hay ese pequeño riesgo que de repente pueda ser maligno, donde tenemos bordes irregulares, hipoecogénico, microcalcificaciones, son arteriovenosas, ¿no? Bordes irregulares, ¿no? Entonces, una serie de características que nos va a dar alta sospecha de maligno, ¿no? Y aquí son las características, por ejemplo, especificidad aquí. Los shunts arteriovenosos 100%, y si no lo encuentras, no necesariamente va a ser negativo, ¿no? Pero el borde irregular, microcalcificaciones, ausencia del halo, hipoecogenicidad, una serie de características que la ecografía nos puede dar informar para, de repente, características de malignidad. Hoy en día ya se cataloga mediante este sistema, ¿no? Es nuevo, que es de la data del sistema de reporte de imágenes de tiroides, ¿no? Y llamado TIRAS, ¿no? De ellos, igualmente, se analiza el riesgo de malignidad. Ninguno de ellos, aunque acá dice 0% de malignidad, no es tan cierto, pero sí es bajo, ¿no? En el anterior decía menos del 1%, acá le ponen 0. El TIRAS 3, menos del 5%, no te están diciendo que no. El TIRAS 4, de 5 a 80, es una característica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Como no sé, pues si estoy en el 50 o en el 80, mejor se saca el lóbulo que está comprometido y el patólogo evaluará si es maligno. En el caso de los TIRAS 5, para nosotros es probablemente maligno, probablemente casi maligno, solo nos falta la biopsia.
Entonces, mayor de 80% va a ser maligno. Siempre va a haber un porcentaje que va a ser negativo. Siempre se trabaja por riesgos, ¿no? Proporciones, ¿no? Y el TIRAS 6 ya está considerado con biopsia, ¿no? Con biopsia positiva, ¿no? Y obviamente el TIRAS, como podríamos pronunciarlo, es una información ecográfica. Entonces les decía que es el gold standard de la ecografía. Entonces, mira, nos dan bastante información. Si no dice TIRAS 6 es muy alta, ¿no? La posibilidad de que sea maligna. Entonces voy a completar con una biopsia, ¿no? Una biopsia ecoguiada. Y tengo también este sistema Bethesda, también es nuevo, que es también un riesgo de malignidad. Y como ustedes están viendo, a pesar que es una biopsia, por ejemplo acá, ¿no? Aparentemente benigno, pero hay riesgo de malignidad de 0 a 3%, o sea, puede haber ahí uno que otro, ¿no? El 3, de 5 a 15, ¿no? No está diciendo 0, casi ninguno de los casos. La 4 de 15 a 30, por eso se sugiere lobectomía quirúrgica, ¿no? Entonces el patólogo informará si realmente es benigno o maligno. Para nosotros, si es sospechoso, nosotros lo manejamos como si fuera maligno, ¿no? Si al finalizar nos dice que es benigno, ahí termina, pero si al finalizar confirmamos la malignidad, el tratamiento va pues a lo que es maligno, ¿no? Y el 6 tiene no maligno, pero aún así, siendo el BAF positivo, siempre hay 1%, 3% de que puede ser un falso positivo, aún con todo. Entonces no es una ciencia exacta, ¿no? Como ustedes comprenderán, se trabaja por frecuencias, por prevalencia, ¿no? Y el que realmente tiene la razón es la anatomía patológica. Entonces aquí hay un cuadrito, por ejemplo, ¿no? En la ecografía, por ejemplo, le ponen el cuadrito que habíamos tenido, le van puntuando, ¿no? Una serie de puntuación, ¿no? En la ecogenicidad también le ponen puntos, la forma, velocidad volante, margen, lo van puntuando y después hallan el score, ¿no? Índice de mayor de 7 puntos, de 5, entonces altamente sospechoso. ¿Qué hago con el altamente sospechoso? Biopsia mayor de 1 centímetro. ¿Qué pasa si es menor de 0.5 centímetros? O sea, no está diciendo que es negativo, sino que hay que vigilarlo. Dice, es sospechoso y hay que vigilarlo. Así es. El TRED 4, moderadamente sospechoso, va cuando sea 1.5. Y en los mayores de 1 hay que estar vigilando, ¿no? En realidad casi siempre es vigilancia. Y así sucesivamente, ¿no? Si tenemos levemente T3, va ya cuando es más grandecito, 2.5, vigilar en 1.5. Y supuestamente en el benigno, ¿no? El que no es sospechoso, ¿no? Y no es sospechoso y tarda 2 puntos, tarda 0 puntos, dice la recomendación es que no debe hacerse biopsia, no debe hacerse nada. Entonces ustedes al inicio de esta clase decían, ustedes probablemente la mitad tengan, no. Pero si no tienen esas características, pues no pasa nada, ¿no? Ni siquiera vigilar, ¿no? Ni siquiera va, nada, absolutamente. Pero deben tener 0 puntos o 2 puntos de acuerdo a estas características que tenemos. Entonces es todo un arte, ¿no? A ver, con tamaño, a ver, qué características tiene, vodkas, una serie de características. En todo caso, necesitamos tener un criterio para indicar para quiénes está indicada la evaluación y el tratamiento, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la alta prevalencia de nodos tiroideos y obviamente baja frecuencia de cáncer tiroideo en relación a esos nodos. Entonces hay que decidir en quiénes utilizamos técnicas actuales de diagnóstico y cuándo se va a justificar una terapia médica o quirúrgica. Claro, el cuadrito anterior.
Entonces, a ver, manejos de no esteroideos sin factores de riesgo. Digamos, incidentalmente, ahí por ahí, quístico, pequeño, menor de 1 centímetro. No, decía que ni siquiera se estudia, sobre todo los quísticos, no deberían estudiarse, absolutamente. Los mayores de 1 centímetro, de repente son sólidos, tienen otras características, decían BAF, ¿no? O sospechosos, BAF con guía ecográfica. Y los nódulos mayores, ya, entonces ya tenemos nódulos mayores de 1 centímetro con sospechosos, entonces debemos hacer la siguiente evaluación, TSH, T4. Si es hiper, miren, no va a cirugía, va a otra línea, a otro tratamiento. Si es eutiroideo o hipotiroideo, ahí sí va, biopsia. La biopsia nos puede decir que es maligno, va a cirugía. Si es sospechoso, también va a cirugía. ¿Qué vamos a hacer con el benigno? ¿No? En el benigno, si es menor de 4 centímetros, ¿no? 3 centímetros, podemos repetir a los 6 meses, ¿no? Sospecha clínica alta, lobectomía. ¿Qué vamos a hacer con el quístico? El quístico habíamos dicho que menos del 1% posibilidad de malignidad. Sin embargo, a pesar que es 99% de benigno, puede volver a crecer o puede seguir creciendo. En ese caso, a pesar que es benigno, también recomendamos la cirugía. ¿Qué hacemos con el benigno? A ver, eso depende de las escuelas, ¿no? Algunos dicen no lo observamos nada más, con ecografía y TSH, T4 libre. Y otros pueden hacer el intento de valorar, a ver, con levotirosina, un TSH, porque hemos mencionado que el cáncer papilar tiroides es sensible al TSH. Entonces yo puedo bloquear con levotirosina y valorar en medio año. ¿Con qué? Con ecografía, mayormente ecografía, ¿no? Y si está menor o igual, pues sigue en observación. Eso sí, si crece, así sea benigno, se sospecha y va a ser. Bueno, ¿en quiénes entonces está indicada la cirugía? A ver, en los sospechosos. Para confirmar, ¿no? O sea, si estoy sospechando que es maligno, pero no estoy seguro. Entonces, el patólogo me va a confirmar o desconfirmar. Si yo tengo un diagnóstico de malignidad, igual se trata, ¿no? Cirugía. Si tengo un tumor aparentemente todo benigno, pero está comprimiendo y destruyendo, también sí. Si de repente todos mis exámenes salen negativos, pero yo veo que está creciendo rápidamente, entonces también sí. Estos nódulos quísticos son benignos, pero está recidivando y sigue creciendo, también sí. Entonces, obviamente, la cirugía tiroidea cumple un papel importante en el tratamiento de patología tiroidea, ¿no? En los malignos. En los sospechosos, para el diagnóstico final, ¿no? Para decir es maligno o es benigno. Y tratamiento, en el tratamiento también. Si tengo un tumor, voy a eliminar la enfermedad, ¿no? Y la resolución de tumores funcionales, que les había dicho que es la última alternativa, no la primera alternativa, ¿no? Mayormente estos van a otro tipo de tratamiento y al final podrían ir a un tratamiento. Por fines estéticos, obviamente si yo tengo un tumor benigno y se ve en el cuello, a nadie le gusta tener un tumor en el cuello. A veces también se hace por cuello, pero para que se vea quiere decir que es grande, ¿no? Porque 1.5 no se palpa, 2 al ajuste se ve, entonces más grande eso recién se va a ver, ¿no? ¿Qué tipo de tratamientos quirúrgicos tenemos? Tenemos para los ya confirmados con malignidad, una cirugía radical, ¿no? Toda la tiroides. Y en cuanto a, de repente, cirugías cirugías conservadoras en tumores benignos, ¿no? ¿Por qué hacemos esta salvedad? Porque, bueno, si es maligno hay que erradicarlo, ¿no? Porque acá tenemos las paratiroides que se van a vascularizar de vasos tiroideos. Entonces, si se retira la tiroides, también va a quedar desvascularizado las paratiroides. Ahí está tiroidectomía total, hemitiroidectomía y esmectomía. Complicaciones de la cirugía tiroidea, crisis tirotoxicósica, ¿no? Por eso que no recomendamos en hiperfuncionante, o sea, en hipertiroidismo.
Profilaxis no operada, ¿no? En fase de hemorragia, sangrado, lesión del nervio, perforación traqueal, lesión en el laringe superior, hipopara, ¿no? Hipoparatiroidismo. Y aquí hay un estudio comparativo entre una cirugía radical total y una cirugía conservadora de diversos autores. Ustedes pueden ver tranquilamente que en la cirugía radical obviamente hay más complicaciones. ¿Qué complicaciones podemos tener? Hipopara hasta 33, 27, ¿no? Bastante alta. Y la lesión del nervio que puede llegar hasta 14%. Tipos de nódulos pueden ser benignos o malignos. Vamos a entrar a lo que es el maligno. Tenemos cáncer diferenciado de tiroides, son 3, que es derivado de los tirocitos, de las células folliculares, ¿no? Y el más frecuente es el papilar, de mejor pronóstico también. Después tenemos el folicular y en tercer lugar el Hansen, ¿no? Otro segundo grupo que se origina de las células parafoliculares es el cáncer medular. Y en tercer grupo, solo para que le conozcan, cáncer indiferencial. Cuando tenemos una neoplasia, lo primero que tenemos que hacer es estadiar. ¿Cómo estadiamos? De acuerdo al T, al N y al I, ¿cierto? Mayormente el T1 son tumores menor de 2 centímetros, ¿no? Casi la mayoría patológicos. Menor de 2 centímetros y está intratiroideo, no ha salido del arcado, no ha salido. El T2 es de 2 a 4, también intratiroideo. El T3 mayor de 4 o si ya ha salido de la cápsula, ya se convierte en 3. Y el T4 ya puede invadir vasos, ¿no? Pueden ser pequeñitos, pero de repente ya invadió, ¿no? Los vasos, entonces T4. En cuanto al N, tenemos dos, N1A y el N1B. El N1A son los que están muy cerca de tiroides, ¿no? Están 6 y 7. Y el 1B todo el resto, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos 1A y 1B. Y las metástasis. Metástasis 0, no hay metástasis, metástasis 1, metástasis distancia. Y con eso, no con eso todavía falta, ¿no? Hay que hacer el estadiaje, ¿no? Entonces, en el cáncer diferencial de tiroides, específicamente diremos papilar, aparte del TNM, hay otros factores, ¿no? Como por ejemplo la edad. Antiguamente consideramos 45, hoy por hoy, estos años, está considerado 55. Entonces, ¿cuáles son los factores? Aparte de el T, el N y el M, necesitamos el tipo, ¿no? Diferenciado, papilar. Después necesitamos la edad. Es menor de 55 años. Van a ver ustedes que hay solamente 2 estadios. A pesar que pueden tener metástasis, pueden tener ganglio, pero solo puede tener eso. Es lo diferente en la tiroidea. Si ya son mayores de 55 años, sí ya se comporta como cualquier cáncer, que ustedes van a conocer, ¿no? Estadio 2 todavía va entre 1, estadio 3 cuando hay metástasis, 4. Y aquí hay 1, 2, 3 y 4, ¿no? Siempre la metástasis a distancia es ya el estadio más avanzado, ¿no? En cualquier patología. Metástasis a distancia es el último estadio. Mientras que en los menores de 55 años, miren, a pesar que puede haber a distancia, se quedan estadio. Es la diferente a las demás patologías. Vamos pasando, y ese es otra estirpe. Aquí ya no tiene nada que ver con la edad ni nada por el estilo. Ya, estos se comportan como cualquier cáncer, ¿no? Medular. Miren, si hay metástasis, ya es un estadio 3, metástasis granular, ¿no? Si es metástasis a distancia, ya es el último estadio, ¿no? Ese es el medular, ¿no? Se comporta como cualquier cáncer que ustedes van a realizar. Pero si van acá, es un intermedio en agresividad, y aquí el más agresivo. Que aquí no hay estadio 1, ni estadio 2, ni estadio 3. Puede tener un estadio pequeñito, automáticamente es un estadio avanzado, estadio 4. ¿No? Ese es
Vamos a hablar un poquito entonces del cáncer más frecuente, del mejor pronóstico, es el papilar, ¿no? Representa el 60-80% del cáncer de tiroides. 70% es unilocular, pero 20% es bilateral y 20% multicéntrico. De ahí por eso la cirugía radical, sacar todo, ¿no? Diseminación, sobre todo por vía hematógena, 50%. ¿De quién influye en la supervivencia? Sobre todo en los menores de 55 años. ¿No? La diseminación a distancia es baja, 5%. ¿No? De repente por eso es. Y en la anatomía patológica forman papilas y de ahí el nombre, ¿no? Cáncer papilar. En cuanto al tratamiento, tiene varias alternativas de tratamiento complementarias. Podemos empezar con el quirúrgico, ¿no? Completar con radiación con yodo, ¿no? Y continuar con hormonosupresión. Factores pronósticos menores de 21 años, o sea, mujeres, ¿no? Tumor pequeño, 1 centímetro, uno solo, ¿no? Este mejor. Pronóstico negativo si es mayor de 55, si son niños, si es varón, si tamaño más de 4 centímetros, hay invadido la cápsula, metástasis, ¿no? Agresividad de histología de pulmón. Entonces, estamos hablando de factores pronósticos negativos. Vamos a otro grupo de cáncer folicular y este hemos dicho está asociado más al yodo, ¿no? Tanto por exceso como por defecto. Y esta se va a caracterizar ser más agresivo porque se disemina por vía hematógena, ¿no? Puede dar metástasis a hueso, pulmón, cerebro. Tratamiento también es similar, quirúrgico, radioterapia, hormonoterapia. El carcinoma de Hartle es también un cáncer folicular diferenciado, pero más agresivo que el anterior, también es una baja distancia. Y el tratamiento cirugía más óptimo. En conclusión, el cáncer diferencial de tiroides tiene cirugía, agresión con yodo, hormonoterapia con la tirosina, podríamos usar también radioterapia, ¿no? O sea, tiene varias alternativas complementarias de tratamiento, de ahí por eso tal vez sea que es ¿no? de mejor pronóstico. Dentro del factores pronósticos de bajo riesgo reconoce, o sea, la posibilidad de que vuelva a aparecer es baja, los menores de 55, si es papilar, si es menor de 4 centímetros, está en la tiroides, no hay metástasis, probablemente no va a volver a aparecer el tumor. Más por el contrario, hay alto riesgo de recurrencia si es mayor de 55, si es folicular, el tumor más de 4 centímetros, salió de la tiroides, dio metástasis, entonces va a aparecer nuevamente. Este es un resumen de lo mismo. Y vamos a otro grupo, ¿no? El cáncer medular. Este es otro grupo, es un cáncer más agresivo, se comporta como cualquier cáncer que van a ir realizando seguramente, y se originan en células parafoliculares y estas van a producir calcitonina, por ello que se convierte en un marcador, ¿no? La calcitonina. Se diseminan rápido porque tienen una diseminación linfática sin 75%. ¿No? Y diseminación hemática 50%, muy alto, ¿no? Se diseminan muy rápido, son muy agresivos esto. Y unos están asociados al gen autosómico dominante en el tipo familiar y hay un 30% esporádico. Este cáncer puede estar asociado a neoplasia endócrina múltiple, ¿no? De tipo MEN2A, MEN2B, que conforma el MEN2A hiperpara, cáncer medular tiroides y feocromocitoma, que conforma el MEN2B igual hiperpara, cáncer medular tiroides y síndrome de Mann. Bueno, cáncer medular, mayormente se caracteriza por la calcitonina elevada. Y en este caso sí no tenemos las alternativas de tratamiento que hemos tenido, ¿no? Acá solamente tenemos una alternativa de tratamiento, sobre el quirúrgico. No hay radiosensible, no hay sensibles. Por eso es más agresivo que los anteriores. Llegamos al final. Solo para que lo conozcan, representa el 5%, el 10%. Son altamente malignos. Se va a diseminar localmente, va a invadir todo lo que hemos visto en el cuello, diario digestivo, base, todo lo demás.
va a metastasizar el órgano, va a metastasizar por todo el organismo. Una supervivencia de este tipo de 2 meses aproximadamente. No capta yodo, no hay radioxicina, no hay quimioxicina, no hay nada, ni cirugía, nada. No hay ningún tipo de tratamiento que pueda contener. Crecimiento rápido, son irresecables, diseminación local, linfática, más por todo lado. Supervivencia dice acá de 6 a 2 meses, nosotros diríamos hasta 10. Es muy rápido, muy bien. Entonces, todo es paliativo. Podría ser esterilidad total, pero mayormente cuando ya el diagnóstico es resistente a la terapia, tal vez algún activo, pero para un poquito tiempo y nada. Compensa también por un poquito. Y esto es muy amplio. En resumen, el cáncer papilar es más frecuente, el trópico, el folicular también hace distancia, invasión, diseminación hematógena, igual que el HPV. El medular, diseminación hematógena y linfática también. Todos juntos está asociado a 2A, 2B, asociado a un gen autosómico dominante, sobre todo en el familiar, y en la anaplasia de más. Ok, resumen del cáncer de manejo de cáncer de tiroides. Tenemos el papilar, ahí tenemos varias cosas, ¿no? Cirugía, radical, hormonas antidepresivas, yodo, es más frecuente, 75%, y obviamente responde. En segundo lugar va el folicular, también igual, es el tratamiento. En tercer lugar, cáncer medular de tiroides, que solo tenemos la cirugía, no hay otra. En el anaplásico, pues nada, ¿no? Todo es paliativo. Ok, ¿alguna pregunta? Ninguna. Vamos a pasar a otra glándula pequeña. Cuando hablamos de la tiroides, hablábamos que se desvasculariza. Ahí están viendo, mira, recibe vascularidad de la tiroides, ¿no? Entonces, el paciente va a quedar con hipopara. Pero en este caso no vamos a hablar precisamente de eso, de hipopara. Lo que vamos a hablar es más bien de la patología de estas pequeñas glándulas. No necesariamente es hipopara, más bien es al revés, es hiperpara. Y ahí podemos ver la tiroideo, ¿no? Y está irrigando las glándulas paratiroides, ¿no? Entonces, mayormente está dado por hiperparatiroidismo primario, y el 85% se debe a un adenoma. Y el 10% que las 4 glándulas también están. Entonces, aquí vamos a tener 85% un adenoma. Uno solo, obviamente tratamiento, eliminando esa glandulita ya habremos controlado. Pero cuando es hiperplasia, es el problema, ¿no? Porque las 4 glándulas están aumentadas en volumen, ¿no? Y van a estar asociados a una plasia endocrina múltiple, ¿no? Hiperpara, tumores de hipoprolactinoma, insulinoma, almendosa que ya hemos visto, hiperpara, cáncer de tiroides. Y bueno, entonces cuando las 4 glándulas están aumentadas, ¿cómo hacemos el tratamiento, ¿no? Esta es una imagen también de dónde podrían estar localizadas las glándulas paratiroideas. A las glándulas paratiroideas es muy difícil de identificar desde el punto de vista de imagen. No es como la tiroides, que en la ecografía te hay un montón, poco más de ese sospechoso, altamente sospechoso, ya compatible con la. En este caso, muy difícil. Y la única examen de ayuda diagnóstica es el sestamida de tecnesio 99, ¿no? Y aún así muchas veces te sale negativo. Otro de los conceptos que vamos a tener presente es cáncer de paratiroides, que también cursa con hiperparatiroidismo muy elevado. Dentro del cuadro clínico se va a ver el efecto de la hormona, no necesariamente la masa. Casi nunca me he tratado una no hay indicar ni siquiera la ecografía, a veces la tomografía cuando es bastante grande, pero mayormente hacemos un estudio por factores
clínicos a retrofit, ¿no? Paciente que tiene tiene cálculos, tiene fracturas patológicas, debilidad muscular, pancreatitis. En esos casos se hace un dosaje de calcio. Sale alto, entonces el siguiente paso, dosar PTH, sale alto, bueno, pues entonces preparan, hay que ver si es primario, secundario. Entonces el diagnóstico por imágenes es también dependencia del es el gol estándar. No nos ayuda mucho la ecografía, no hay ningún examen, solo esto. Ahí estás en la tomografía te mismo ni una ectópica. Bueno, entonces el tratamiento se indica y es el tratamiento quirúrgico. Si es un adenoma no sencillo, puede ser una paratiroidectomía total, se elimina la glándula comprometida y eso. Pero si hay hiperplasia, ahí tenemos muchos problemas, ¿no? Puede ser que paratiroidectomía casi total, ¿no? Se elimina 3 y se deja la mitad, para que siga funcionando, pues no nos vamos al otro lado, ¿no? O la otra paratiroidectomía total más autotrasplante, ¿no? También se autotrasplanta para que siga produciendo, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, tenemos 4 minutos de receso para continuar con la tercera clase.
Bueno, vamos a tomar lista. Kamchari. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Capcha. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Soto. Cuello.